Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Contexto. Creo que este episodio debe ser uno de los favoritos de mi compañero. Sí. O sea, en realidad cada vez que toquemos el tema Hitchcock, vos vas a estar muy emocionado. Sí, es como el bingo card de cuántas veces vamos a decir Hitchcock. ¿Qué otra cosa puede ser? Suspense. No, bueno, sí, hay varias cosas que son clásicas. Pero bueno, sí, ya me va a pasar la emoción de tanto decirlo. Pero nada, es que es de esas películas que es imposible no ligar constantemente con el director. Digo, totalmente. Cualquiera de él en realidad. Porque es tan un autor con tantas marcas propias que es muy difícil. En estas películas por ahí hablamos menos del director y hablamos más de la película. Y cada vez que hablamos de una de Hitchcock, hablamos mucho del director. Sí, creo que es una cuestión ineludible, ¿no? Hablar de él, de cómo imprime en cada una de sus películas su estilo, porque también son cositas que después vemos en un montón de otros directores, ¿no? O incluso mejoras técnicas, ¿no? Acá hay por ejemplo, hay un truco muy específico ligado a esta película que después es algo que se va a mantener y se va a modificar también en el tiempo. Estamos hablando de este efecto cuando el personaje tiene vértigo, ¿no? El dolly zoom y todo. Exactamente, directamente muchos le dicen el efecto vértigo. El efecto vértigo, exactamente. O sea, tan así de que acá que le quedó. Sí, que en ese momento, bueno, yo traje acá la bibliografía obligatoria, tengo en mi poder mi copia de El cine según Hitchcock, que, voy a decir también, es un regalo de mi querido amigo Nico del Acqua. Pero por favor, me lo has facilitado es como, tú. ¿Viste los testigos de Jehová, así que pasan y te regalan una Biblia? Claro, vos tenés en realidad un depósito lleno de copias del cine según Hitchcock. Esta es la Biblia del cine. Y a cada uno se lo vas regalando. Siempre que lo mencionamos, a mí me encanta este libro, más allá de que por supuesto es impresionante leer a estas dos cabezas increíbles del cine, ¿no? Hitchcock y Truffaut. El punto es que la entrevista la hace Truffaut, o sea, justamente. Que son dos personas que, por supuesto que da muchísimo gusto leerlos o escucharlos, pero está tan bien estructurado, ¿no? A la vez de una forma muy simple, que es ir repasando cronológicamente cada una de las películas, que tiene esta cosa de, bueno, voy a ver Vértigo, voy a volver al libro, a la partecita donde habla de Vértigo, que son más o menos 6, 7 carillas, ¿no? Y es de las más largas. Es de las más largas, efectivamente. Sí, por supuesto, Truffaut un poco en el libro le dice, ¿no? Como, bueno, me doy cuenta que usted tiene un cariño especial por la película, ¿no? Porque viste que a lo largo del libro Hitchcock con algunas de sus películas es medio como reticente. Sí. O que le ve, es un hinchapelotas, vamos a decirlo así, ¿no? Como que a todas les ve, no, bueno, pero hay un hueco argumental, hay una cosa que podría haber hecho distinta. Él, sí, siempre tiene algo más que agregar o que cambiar. Pero yo creo que además Vértigo, en su momento que salió, le dieron bastante con un caño la crítica y todo. Claro, no fue un exitazo instantáneo. Fue como con el tiempo. Por eso digo que como la entrevista es bastante más adelante, creo que ya le dio esa perspectiva de saber que aunque lo hayan matado en su momento, lo que había hecho era un hitazo total. Sí. Entonces, bueno, nada, mira, de hecho yo tengo, porque yo estuve buscando de todo un poco. Me imagino, vos debes tener una bolsa llena de fanfact. Aparte, pero aparte tengo el New Yorker, por ejemplo, cuando salió puso, es endemoniadamente inverosímil. El New York Times puso, Hitchcock se ha excedido en su astucia, sobrepasado los límites de la credibilidad y los giros argumentales alcanzan un punto sin retorno. O sea, no lo entendiste, señor del New York Times. Bueno, a ver, estamos hablando igual de una película del año 1958 que vos la ves hoy, en este momento, 2026, porque no sabemos cuándo nos estás escuchando, vos que estás del otro lado, y decís, la verdad, no puedo creer la cabeza de este tipo para hacer esta película, digamos, a fines de los años 50. Es atemporal, ¿no? Hablamos mucho de esto igual cuando hablamos de las películas de Hitchcock, que es... Pero además de ser atemporal, vos imaginate con la cabeza de un espectador del año 50 ver esta película. Y tiene algunas cosas, visualmente hablando, ni siquiera hablamos de lo argumental, que... Y yo no sé cómo reaccionaría un espectador promedio en ese momento. Obviamente, por eso digo que como todo con perspectiva se entiende mejor, pero mismo en ese momento Hitchcock les contestó sobre el tema este del verosímil, que se están tanto quejando en los medios de 58. Y le dijo,
toda ficción es inverosímil, y yo estoy re de acuerdo. Si querés algo real, es un documental, y así todo hay una mirada. No, por supuesto, hay una construcción de ese recorte de la realidad. Lo que elegís mostrar, lo que no elegís mostrar, exactamente. Pero inverosímil va a ser siempre una ficción. Entonces, es como que, bueno, dijo, salgan de acá. Sí, a ver, era un director que tenía una personalidad también muy fuerte y convengamos que no era un tipo que se interesara tanto por lo que dijera la crítica. No, por eso, pero sobre todo porque cuando lo matan, nada, le genera un problema futuro con lo que eran hacer esas producciones en esa época. Sí, y después viene toda esta historia que ya la hemos contado poquito después con Psicosis y que no se la financiaban y un montón de problemas. Ya después de Psicosis sí entró la plata, digamos. Claro, fuerte, igual ya tenía. Sí, cualquier producción de estas es gigantesca. Comparada con cualquier producción de hoy, es una cosa que no tiene sentido. Claro, porque él hace esta película, después hace Intriga Internacional y después viene Psicosis, más o menos, creo, ¿no? Que es la Intriga Internacional, que hay muchas cosas de Vértigo para mí en North by Northwest. Tal vez en la estética. No, pero también con esta cuestión de la identidad, de esta cosa el cambio de la película medio como en dos partes. A mí igual... No, eso lo hace mucho desde Psicosis también, ¿no? Como lo hemos visto. Pero, sí. A mí en lo personal, Intriga Internacional mucho no me gusta. Ya hemos tenido esta conversación. Yo la volví a ver hace no conversación. tanto y como todo, cuando las repaso te volvés a enganchar. Me enganchan un poquito más. Pero sí, no es mi favorita igual. Pero, Vértigo, ¿es tu favorita de Hitchcock? Sí. Ok. Sí, siempre. La verdad que pienso en muchas y no hay manera de ganarle a esto. Porque me parece impresionante, pero no solo plano a plano, todas las músicas, Bernard Herrmann, ¿no? Sí, que ya, después hizo la música de Psicosis. Calidad garantizada, ¿no? Con él. Hasta de Taxi Driver, que lo hemos comentado también. De todas estas cosas que ya estamos hablando, hay episodios, vayan. Sí. Así que, bueno, hablamos un poco más de Bernard Herrmann y esto, pero lo importante de la música y también de estos títulos y de esta estética, que también lo comentamos, todas estas cosas elípticas, ya desde el arranque, ya te ponen un mood de ¿qué pasa? Viste que nosotros hablamos mucho, sobre todo cuando hicimos La Ventana Indiscreta, allá lejos y hace tiempo, en nuestros inicios, periodo seminal de Cinecontexto, hablábamos mucho de cómo Hitchcock presenta sus historias, cómo presenta sus personajes. Impresionante. Y acá, en este caso, elige que la presentación de básicamente toda la película, de todo lo que va a suceder, sean los créditos, ¿no? Con esta cosa de el espiral, que es algo que se va a repetir una y otra vez, que lo tenés presente en el nombre, ¿no? O sea, porque la película se llama Vértigo, y qué es lo que significa vértigo, qué es lo que experimenta una persona que sufre de vértigo, ¿no? Esta cosa de que todo te da vueltas. Claro, y el libro en el que está basado se llama De entre los muertos, o sea, le cambió la perspectiva completamente. Sí, libro del 54. Acá en el cine, según Hitchcock, Truffaut le pregunta un poco respecto a la novela original y de cómo casi que parece que está escrita para él, ¿no? Como para que él la compre. Sí. Y Hitchcock medio que hace el chiste de ¿y qué pasaba si yo no la compraba? Como, bueno, Truffaut, dale, tiramos dentro, ¿no? Claro, hago lo que puedo. Pero sí, como decís vos, de hecho acá en el libro dice Vértigo, entre paréntesis, de entre los muertos. Porque es el título en España. Claro. Sí, ¿cómo les gusta a los españoles? Tenés un Vino título... con aclaración, sí, que era literal. Un título en inglés que no hace falta traducir y ellos le ponen Las locas aventuras de un muchacho que tiene vértigo, ¿viste? Como... pero bueno, volviendo a los créditos, ¿no? Tenés esto de, como decíamos, ¿no? Lo visual, el símbolo literal de la espiral, el nombre, cómo aparece también el título de la película de adentro del ojo, es una masterpiece. Impresionante. Y la música, ¿no? Estuve leyendo un poco, yo no soy para nada una experta en teoría musical, pero cómo construye Herrmann la cuestión de que son dos secuencias. Me van a matar los que saben de música porque no lo estoy diciendo específicamente, pero no importa. Esto es lo que a mí me quedó, señor profesor. Pero por supuesto. Que son como dos secuencias que se repiten, ¿no? Como que una empieza y una termina y tiene esta idea de loop, de cosa que empieza y termina todo el tiempo. Entonces, eso se llama canon. Muy bien, no, bueno, repetición, acá sí. tenemos al señor experto. Entonces, como en tan solo, no sé, 1 minuto y medio, que son solamente los créditos, ya tenés un resumen de la locura en la cual te estás por meter, ¿no? Que es claro, ya por eso te digo, ya te setea de una forma, es decir, después de estos títulos no va a venir algo tan verosímil justamente.
O al menos sabes que vas a ver algo distinto. Claro, algo va a pasar. Y el uso del color cuando todavía recién empezaba el color, que es lo que hablamos también de que Hitchcock arrancó con el cine mudo, pasó al color, pasó al sonido. Y esas cosas se notan en toda una secuencia larguísima en la que él la sigue sin diálogo, son como 10, 15 minutos, no sé, sin diálogo. Y él la va siguiendo y va pasando un montón de cosas, porque te va dando una cantidad de información sin hablar. Sí. Porque Hitchcock siempre dice, y lo dice en el libro también, que siempre que puedas no decirlo con diálogo, no lo tenés que decir. Entonces le quedó esa idea. Dice, si no son fotos que hablan. Dice, ¿no? Dice, yo no hago películas de fotos que hablan. Sí. Así que, nada, digo, y es buenísimo la cantidad de info, como lo dijiste vos, por ejemplo, en La Ventana Indiscreta, que con un paneo sensacional que hace, te muestra 1000 cosas del barrio ese, de la persona, de lo que le pasó. Todo, impresionante. Entonces, bueno, acá también ya arranca, de hecho, de un plano detalle del escaloncito, como una vara, un escaloncito de esa escalera, que se va yendo a plano general y empieza a salir gente y empieza con una corrida increíble. Bueno, nada. Sí. Es como, es todo el tiempo de mostrar, y no nos olvidemos de los recursos de la época, por supuesto. Sí, obviamente. Además, como decís, ¿no? Esta presentación que vamos a tener del personaje, y no solo del personaje, de quién es, qué hacía, sino de lo que va a ser su mayor trauma. Claro. Al menos hasta después otro trauma que va, pero, que va a ser un poco superior. Va sumando traumas, pero ya te setea de eso. Y ahí, como decís, ya hace este efecto vértigo, como lo comentabas, que al fin y al cabo es llevar para un lado y para el otro. Claro. Lleva la cámara hacia atrás, el zoom hacia adelante o al revés. Sí, combina el movimiento de cámara con el lente. Con ¿no? el lente, exacto. Sí, que él acá en el libro cuenta que él quería hacer este efecto o tenía como una idea de generar esto para mostrar vamos a decir, no sé, como la turbación de un personaje desde Rebeca. Claro. Estamos hablando como 15 años antes. Rebeca tiene algo acá también de la suplantación. Exactamente. Sí, el tema de la identidad en las películas de Hitchcock es, así como hablábamos el otro día de los daddy issues, acá tenemos. Pero ni tema hablar, de y identidad. además no nos olvidemos nunca de cómo Hitchcock reemplaza a una rubia por otra rubia parecida, por otra rubia parecida, por otra rubia parecida. Bueno, se habla mucho del paralelismo entre el personaje de Jimmy Stewart con Hitchcock mismo, ¿no? Claro, por eso. Esta cosa de tener a una fémina rubia. Que Kim Novak, que Grace Kelly, Ingrid Bergman. Sí. Bueno. Sí. Bueno, de hecho está Tippi toda esta anécdota que cuenta que en realidad el personaje, la actriz que iba a interpretar a Madeleine o para Judy, era Vera Miles. Pero, Claro. y este es uno de los pasajes probablemente más machistas que hay en el... Y mirá que los Bueno, hay, ¿eh? Y si es el personaje es machista. O sea, Pero no digo, también. Hitchcock cuenta en el libro como, sí, yo este personaje, este papel lo había pensado para Vera Miles, pero bueno, decidió quedar Sí. embarazada y perderse el papel. para cobrar un plan. Pero aparte lo que seguía es para perderse lo que iba a Sí. ser el papel que le iba a llevar al estrellato. Claro. Como diciendo, sos una boluda. Y ya le había pasado con Grace Kelly, que más que por un plan se embarazó por irse con el príncipe de Mónaco. ¿Podemos juzgarla? Más no creo que podamos juzgarla. Sí, un hombre muy decepcionado por sus actrices. Y bueno, ahí va él y la reemplaza, como digo, por otra parecida. Sí, Kim Novak, que igual si vos mirás, por supuesto es totalmente contrafáctico porque Sí. no la vimos a Vera Miles hacer este personaje, pero si vos ves a Vera Miles y la ves a Kim Novak, siento que Kim Novak le da como un halo mucho más misterioso y sensual que lo que le ella tiene hubiese algo, sí. dado Vera Miles. Sí, para mí Grace Kelly podía ir más que... Pues, no sé igual, porque siento que hay algo medio el del personaje, no como Madeleine, sino como Judy, Sí. que tiene algo medio más retorcido, más sucio, que no sé si las otras, por ejemplo, Grace Kelly me parece una persona tan puede ser. angelical. Yo pensé en la primera parte, Claro. puede ser, sí. Sí, la primera parte La en parte donde- misteriosa, esa es una cosa, como decís vos, la otra parte de vengo de Kansas y no sé qué, y no te creo tanto. Sí, esta mujer medio trabajadora, Claro, no, medio tal no, cual. una mujer No, trabajadora. sí, que- claro. Me parece que en ese sentido Kim Novak le da ahí como Sí. una cuota más. Ese segundo personaje, sí. Que por supuesto, bueno, era también clave para Hitchcock que
ambos personajes sean interpretados por la misma actriz, que eso fue una decisión que tomó apenas empezó a adaptar el libro, Claro. porque en el libro original él cuenta que recién hacia el final el lector se da cuenta que Madeleine y Judy son la misma persona. O sea, o al Claro. menos la Madeleine que Scotty conoce, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces él lo que dice es, yo quería poner exactamente a la misma actriz que ese personaje 2, digamos, Judy, cuente lo que sucedió para que el espectador ya tenga información que Scotty no tenía. Exacto, esa es la diferencia, una clave diferencia que se entera todo al final. Y aparte, también cómo lo sostenés viendo que es la misma actriz, es como que te confundes, si no. Sí. Entonces, Y también, además la revelación pasa como cuando todavía falta como una hora de película. sí, por una eso. cosa así. Por eso, y es esto de que siempre se habla de Hitchcock, del efecto Kulushev, de, bueno, ya sabes que una información que el otro no, que los personajes no, o al menos acá un personaje no, que es distinto, que es la sorpresa de un segundo de, uy, mirá lo que pasó. Sí. Él lo de, por ejemplo, de la bomba, lo explicamos igual también Sí, ya. sí. Esta cosa de generar la tensión, porque vos como espectador estás construyendo que algo va a suceder, Exacto. que esto que se está tramando es un tema que te está como inflando y en algún momento va a explotar. Exacto. ¿no? Es como, no sé, empieza Los Intocables, por decir a alguien que evidentemente le gusta Hitchcock también. Sí, súper Pero hitchcockiano, digo, sí. empieza y ahí tenés el efecto inverso. La nena va al lugar, vos estás, mirá, fue a buscar birra, no sé qué. De golpe, ¡pum! Voló todo y no te la esperás. De la nada. Bueno, esto hubiera sido el efecto si nos enteramos todo al final. Claro. Acá, bueno, justamente para sostener también que sea la misma actriz, ella viene con esta confesión que Sí. después rompe. Es medio un recurso que, digamos, tranqui, pero está bien. Hoy en día, si lo hiciese cualquier otro director, decís, Por eso, es el sí. momento de me siento a contarte qué es lo que pasó. Que Claro. a veces que estamos un poco, yo te meto en la Sí, misma sí. bolsa, pero que a veces criticamos un poco, ¿no? Sí, Como momento claro. de miro la cámara y te digo, bueno, lo que está sucediendo en esta película. Exacto. Pero Tuvo que darle su explicación, bueno, en este sentido. Pero bueno, nada, como te digo, es de lo más, de recurso más básico, si se quiere, de la película. sí, pero que también en vistas de todo lo que va a suceder después. Es que es tanta las vueltas que le da todo que también necesitas un poco de orden, porque si no, no seguimos la película. Sí, si no es un loco directamente. total. Claro. Si estás un poco, por supuesto que siempre decimos, ¿no? Las películas no es para mirarlas viendo el celular. No, pero y acá no solo no había celulares, Claro, sino no, que por tenías supuesto. que ir al cine, sí o sí, a Sí. verla. Ni siquiera la podías ver en tu casa. Entonces ya el concepto es, te sentás y te pones frente a la pantalla. sí, el viejo. concepto del rewatch no existía, ¿no? O volver al cine, tan- pero no tan fácil. Claro, sí, sí. Por eso por las películas supuesto. duraban meses y meses, nada que ver. Pero bueno, también hay una cuestión de. Volviendo, cierro con esto del tema Kim Sí, Novak, sí. pero que parece que él en el libro cuenta como, bueno, sí, Novak era una mujer llena de ideas cuando llegó al set, pero bueno, no las podía compartir. En realidad ese no las podía compartir, era como yo no tenía pensado darle ni voz ni voto en lo que iba a suceder en esta película. Y parece, viste los chismes de la época, que siempre Sí, hay chismecito, sí. el Obvio. chisme es más viejo que parece que ella no se quería teñir el pelo y fue toda una secuencia que convencerla para que se tiña de ese platinado furioso que tiene al comienzo con el personaje de Madeleine. Pero es bueno. que tenía que ser. O sea, y después le pasó en la película. Sí, bueno, hablando Fue lo que más se resistió a teñirse en la película, ¿no? a teñirse el pelo y a peinarse exactamente igual que como Es más, tal cual, porque llega con teñida pero sin el peinado. sí, con esa media con el colita. bucle. Sí. Así que sí, un poco ahí De Carlota. volviendo, gran nombre Carlota Valdés. Volviendo a esto de un poco el paralelismo que hay entre los personajes y el director y los actores, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, a ver, volviendo un poco sobre, me interesa que debatamos un poco sobre Scotty, sobre James Stewart, que es un personaje muy particular, ¿no? Es raro, sí. Así como tenemos una película que claramente está fragmentada, al menos en dos partes, ¿no? Hay un hecho que divide. Sí. Es un poco más larga la primera parte que la segunda, pero claramente son dos partes, sí. Son dos partes, hasta igual podemos decir que la segunda parte tiene también como una subparte, si querés volver a dividirla por otro giro argumental. Por eso lo que ¿no? digo, da tanta vuelta que nada, es impresionante. Pero así como tenemos, ¿no? Esto de una historia fragmentada, yo creo que hay algo muy interesante que sucede con el personaje de Stewart, que es
comienza de una forma, ¿no? Como este hombre traumado por su vértigo, por el ya no poder dedicarse a lo que se dedicaba, ¿no? Porque no puede estar en la fuerza una persona que sufre, ¿no? de esta condición, que como que un poco nos ponemos de su lado, por así decirlo, como que empatizamos con esto que le sucede. Y después empiezan a pasar algunas cosas en su vínculo con esta mujer que va a tener que seguir, que es la esposa de un conocido de él que vuelve del pasado. Yo creo que hay un momento clave en donde yo digo, creo que acá hay que soltarle la mano. No, o sea, lo que pasa es que, obviamente, como hablamos recién, es súper machista desde la época en un montón de cosas. También es rara la relación que tiene con la amiga. Con Mitch. Que vive. A mí el personaje de Mitch me parece un personaje espectacular. Es fantástico el personaje, pero es extraño, ¿viste? Pero eso es lo bueno también, ¿no? Como que nos confunde por todos lados. En un momento dice que estuvieron juntos. Estuvieron comprometidos, incluso. 3 semanas, creo que dice. Sí. Pero porque dijo era la época de la universidad, pero tiene mucha diferencia de edad. Sí, bueno, entonces, el tema de la diferencia... Pero hay algo de la universidad de ella, porque él ya pelaba la naranja solo. Hay algo del personaje de Scotty y el vínculo con las mujeres que claramente, obvio que es algo también de la época, ya lo hemos hablado un poco con él y Grace Kelly en su momento, claro. Que es como, sí, claramente chicos, hay una diferencia de edad. Acá se nota mucho más, me parece. Pero sí... Yo, más allá de la cuestión machista, hay algo del vínculo de este hombre con las mujeres, específicamente con Madeleine, ¿no? Yo digo que hay un momento que cada vez que revisito esta película me hace más ruido, que es, como siempre decimos, ¿no? Nosotros desarmamos absolutamente la cronología de la película. El momento en el que Madeleine se, entre comillas, tira al agua. Digamos, como que se intenta suicidar. Sí, sí. Ahí a la orillita. Porque la verdad es que si te vas a quitar la vida, quizás hay que ir un poco más adentro. No, tal vez subirte al puente. Claro. Hubiera estado bien. Pero bueno, sabemos que la idea era que no que suceda lo rescate. Eso. Pero sí. Pero vas viendo el puente, esa toma del puente gigante. Sí. Digo, si tirabas del medio del puente, tal vez no fallaba. Pero bueno, no queremos dar consejos. Pero entendemos luego por qué sucede y por qué utiliza este recurso. Cuando, digamos, nos vamos, después de esa escena, tenemos a Kim Novak, a Madeleine acostada en la cama y vemos la ropita tendida en la cocina de él. Sí. Y vos decís, bueno, sí. Ok. Este hombre no solamente se la llevó a la casa, que no hacía falta, en realidad, llevársela a la casa, porque se la podría haber llamado al marido y decirle, che, ¿sabes que tu germo hizo esto? Te la llevo. No, claro, es re polémico todo. Sino como lo que estás por decir, obviamente, que es lo que todos pensamos y no lo muestra. Eso es genial, pero que es obviamente que la desvistió y la puso en la cama. Y aparte da como entender de que le sacó todo. Todo, sí. Porque... No es que te dice, más o menos me quedé con la remerita de abajo. Sí, en ropa interior, ¿no? Ni siquiera, no. Porque cuando Madeleine se despierta, vemos que se tapa y claramente lo único que la cubre es la sábana, ¿no? Y sí. Ya ahí es donde uno empieza a decir, bueno. Y después ya aparece como con el tapado, con el coso de dormir de él. Sí, que él le da la bata. Como que hay un intercambio de situación de color. Bueno, ahora por ahí hablamos un poco más del color, pero hay un cambio en que ella está de rojo y él está de verde, cuando siempre fue al revés. Y justamente el rojo es el color del erotismo y justamente más hot todo. Sí, claramente. Sí, de la pasión. Claro. Y justamente ahí intercambian. Y él se pone en un lugar de no pasará. Pero no, hay algo que no vimos en el medio. Hay algo que no vimos también cuando uno ya entiende lo que sucede más adelante. Porque uno percibe cierta incomodidad de Madeleine, pero no toda la incomodidad que uno dice, si yo soy una mujer que de repente un desconocido me lleva a la casa y me despierto desnuda en la cama de este desconocido, quizás la reacción sería otra. Claro, ¿no? Por eso, pero también ella sabía que él lo estaba siguiendo, sabía quién es, no era un 100% desconocido. Claro. No estoy diciendo que está bien por eso, estoy diciendo que hay algo en la cabeza de ella de sé quién es, al fin y al cabo.
Y de pero que ya igual, de por sí estamos hablando de una mujer que se prestó a un plan macabro. macabro, Por eso acá por decir algo. no hay buenos en la película. Eso me encanta. Bueno, salvo esta pobre chica, como es Mitch. Dijimos, Mitch, sí. bueno, que no hace nada malo. Pero tenemos, esto me encanta, porque tenemos, ella es como por decir la buena, pero con sus traumas. Por supuesto, ahora pero sí, tiene algunas trabitas. ellos, los dos principales, que son ambiguos, porque como se están prestando Sí. a cosas, los dos se prestan a cosas muy complejas. Y hay un malo, el más malo, que casi no sale en la película. Estamos hablando del marido. Claro. El que es pergenió todo que esto, armó todo. claro. Y el que fue y asesinó a la mujer. Y aparte aclara, dice, como la mujer no tiene más familiares, eso se lo cuenta al principio. Se va a quedar con todo el astillero y no sé qué, y después lo vende. O sea, dejó clarísimo de, si mi mujer no está, esto es todo mío, y me voy a Europa y nos vimos. Sí, Este, sí, creo que es muy ambiguo, como decís vos, ¿no? Los personajes, sobre todo ellos dos. También es muy ambigua la dinámica que tienen, ¿no? Porque también por algunas cosas que se dicen. Primero, voy a sembrar acá una pregunta. A veces cuando uno lee análisis de esta película, porque por supuesto al ser un clásico de todos los tiempos, Hay tenés mil bibliografía miradas, por supuesto. y miradas y aristas que puedes tocar, se habla mucho de como el amor, ¿no? Yo no veo amor acá. no, Veo una obsesión enfermiza. es que es eso, por supuesto. Pero hay algo de que... Pero no sé, por cómo se da y todo. Y los dos están en algo turbio, además. Entonces, dos personajes que están. Algo hay. Pero para mí es mucho más cercano a la obsesión que al amor verdadero. Sí, entendemos, ¿no? Que hacia el final de esta primera parte en donde Madeleine va hasta este campanario y Scotty la quiere agarrar y le dice, no te vayas. Ella, entendemos que ya tiene algún sentimiento hacia él, o sea, ella, Judy, ¿no? Sí. Porque le dice, esto no debería haber sucedido así, como es muy tarde en un momento, como diciendo, ya esto ya va a suceder y te voy a cagar la vida. Y de hecho ella dice, podemos creerle o no, pero ella le dice, al final, dice, yo cuando corría al campanario era para salvar a la mujer del tipo este, Sí. la que realmente muere, porque el tipo lo que iba a hacer era romperle el cuello Dios un mío. minuto antes para que no lo vean los peritos después cuando le hagan la autopsia. Y digan, se rompió el cuello con la caída. Claro. Ahora, si ella tenía un día de muerta, no servía. Entonces, era en el momento. Entonces, Sí. ella dice, salí corriendo a tratar de frenarlo. Por eso él lo corría y no le alcanzaba nunca también. Por supuesto, después el plan se dio y funcionó. Pero Sí. bueno, digo, da esa cosa de, al último momento me arrepentí. Sí, Deja eso ahí. que, a ver, por Tarde. supuesto, sí, un poquito tarde, ya habías hecho todo un Sí. quilombo. Que también ahí es interesante pensar en las motivaciones que tenía esta mujer, o sea, que las motivaciones de Judy para prestarse a este plan, que implicaba un montón, o sea, implicaba un montón de su parte, ¿no? Como ponerse a disposición de este plan, e implicaba la muerte de un tercero. Por eso digo, porque cualquier cosa que vos digas, bueno, es medio turbio, pero yo qué sé, vas a afanar el banco, o no sé, bueno, Sí. Que no pero- está bien, ¿no? bueno, ponele. Es un crimen que no tiene víctimas. Y. Ya lo dijeron los del Banco Río. Y así dice Nelson en Los Simpsons. Sí. Es un crimen que no tiene víctimas, como pegarle a alguien en la oscuridad. Bueno, nada, la cuestión es que ella se está metiendo en una donde hay muerte. Entonces, Sí. es complejo. Ya ahí, como. Entiendo que, como si es una mujer sola, que viene de Kansas, que si nos mostró algo el cine es que Kansas debe ser el peor lugar del mundo. Sí, se encargan mucho, ¿no? Sí. De pintar ese lugar como el lugar del que todo el mundo se quiere ir. Sí. Hasta incluso yéndote a la tierra de Oz. pero no te querés quedar en Kansas. Sí. Bueno, sí. Ese es un caso extremo, pero Quiere sí. volver. Bueno, nada, realmente, yo qué sé, una mujer sola, ahí le estaba dando una oportunidad económica, etcétera. Pero nada, el plan es demasiado turbio, entonces. Es demasiado turbio y está la cuestión también como, ¿no? Lo ético de esto, que también es algo que para mí aparece en el personaje de Scotty, que uno siente, al menos, ¿no? Como espectador de, che, Scotty nunca
se plantea, nunca problematiza el hecho de, bueno... Ella se prestó a eso. No, antes de esto, ni siquiera antes de saber la verdad, Ah. la cuestión de me estoy metiendo con la mujer de otro tipo, ¿no? No, pero eso no. Que por supuesto, importa a nada. las vistas de lo que sucede después Sí, sí. es un detalle. Pero sabiendo los datos que tenía en ese momento Sí, Scotty, sí. también uno pone sobre la mesa de, bueno, él puso primera y siguió, dijo, yo me enamoré de esta rubia y yo voy a terminar con esta rubia. Sí, la sigo a fondo. La voy a intentar salvar. Esta cuestión de la salvación, él la tiene muy presente, Sí. ¿no? Porque no olvidemos que todo esto inicia luego de que este conocido de él le pide que siga a la mujer, porque la mujer está teniendo como algunos comportamientos extraños y le inventa toda esta secuencia de que, al parecer, estaría siendo poseída por un antepasado, que es esta Carlota Valdés. Y él en realidad la salvación la ve por el lado ¿no? Scotty, de decir, che, mirá que por favor no hagas lo mismo que esta, creo que era una tatarabuela, Sí, una cosa sí. así, no hagas lo mismo que Carlota, como quédate conmigo, yo te puedo ayudar. Y bueno, sabemos que eso es algo que después va a ser utilizado en su contra y vaya que lo van a traumar. No, obvio. Y aparte me encanta el nombre Carlota, que también demuestra algo que a los yanquis no les gusta nada, que es el tema de la colonia española en su propio territorio. Eso me encanta de esta película, que lo vemos, no sé si en algún momento lo comenté también, pero que pasa en El Zorro. Sí, lo hemos O sea, hablado. de cómo ellos evitan esto. Nunca más se habla este tema. No te muestran estas cosas como acá justamente esta misión, que ahí llaman Misión Dolores, pero en realidad es de San Diego, algo así se llama, la original. Ok. Pero bueno, son lugares reales que existen, que casi es parte de una visita turística que tenemos por San Francisco, porque vemos las calles, vemos el puente, vemos unas panorámicas gigantes, vemos las misiones estas. Nada, tenemos todo ahí. Ahí yo diría que el condado de San Diego puso un mango, Y sí, es probable, ¿no? Sí. porque es mucho lo que se ve. Sí, pero bueno, porque hay y mucho lo de recorrido. las secuoyas estas, que me encanta. Acá nací, acá me morí, le dijo. Uf. Otra vez ahí esa imagen también de como del espiral, ¿no? De la Sí, cosa el que- espiral y lo complejo de filmar exteriores. No nos olvidemos que una cámara pesa 50 kilos y que no puedas microfonear. O sea, lo que hablan en exteriores o está doblado después o no hablan y de golpe están en un lugar con un fondo. Claro. Mezclan constantemente. Entonces, es un ida y vuelta el montaje de esta película. Porque hasta la charla más bueno, la charla que tienen ellos dos en el astillero ese, Sí. cuando les cuenta su supuesto plan original de que la siga porque pobrecita, bueno, hizo, en vez de hacer un plano y contraplano, que es lo que haría cualquiera, la cámara se mueve, se acerca, el tipo habla, se para, la cámara lo sigue, después lo sigue al otro, los dos están uno al lado del otro, después hablan desde lejos, hablan Sí. mirando para el otro lado, te mantiene Sí. alerta. Estamos hablando obviamente del mismo director que hizo La Soga, ¿no? Que es una masterpiece. Ahí tenés los dos extremos, claro. De seguir con la cámara a un personaje, de esconder los trucos, de... El bueno, plano secuencia más largo del mundo contra 4.000 cortes en 2 minutos. gran película. Bueno, esa. y ni hablar de los cortes en la ducha de Psicosis, ¿no? Sí, Bueno, sí, es un ya hablamos tema del montaje, es una locura, pero al bueno. que volvés sí o sí cuando hablas de, sí, de sí, no Hitchcock. puede- aparte de hablar, tenés que explicar lo que es el montaje, no la edición. El montaje, porque el montaje narra la historia. Bueno, eso, la ducha es una prueba. Bueno, y acá tenés un montón de pruebas más. Pero bueno, nada, me parece alucinante, nada, el uso constante de todo. Y cómo me flashó al verlo la primera vez, cuando ella se mira, está mirando el cuadro. Esa escena me parece increíble, el ramo de flores, el mismo bucle. Sí. Ella petrificada, mirándolo. Nada, me parece que vos te quedás mirando qué pasa. ¿Realmente es algo sobrenatural? Es que la primera vez que la Qué ves... bueno pensar que realmente es una película de terror o de lo que sea, ¿no? Sí, tiene esta cuestión de, como decís, de lo sobrenatural, que si la película eligiese ir por ese lado, ¿no? Que sabemos que siendo Hitchcock hay toda esta cosa de, bueno, en realidad siempre el terror es el ser humano, ¿no? Sí, menos en Los pájaros, ¿no? Sí, en Los pájaros, que también está como
la no resolución, ¿no? Bueno, por eso digo, no se encargó de... Pero sí es muchísimo, como vos decís, el monstruo son las personas. Ya no está el monstruo de Nosferatu o de Frankenstein. Exacto. Sí, pero digo, en esta película, si la respuesta fuese sobrenatural, yo recontra estoy, ¿eh? O sea, no, es que estaba está buenísimo. tan bien por eso construido. digo, vos compraste una historia que... No es que esa historia te la cuenta en un minuto. Esa historia es una hora. Sí, sobre todo hay una secuencia que para mí es clave en esta cuestión de lo misterioso y de lo sobrenatural, que es cuando se encuentra, o mejor dicho, cuando él la persigue al cementerio, ¿no? Que tiene todo como este filtro de una bruma, una niebla que hay ahí. Fantástico. Que decís, che, esto puede ser de otro plano, ¿eh? Como claro, esto puede... Exacto. Que por supuesto después Hitchcock y la película se encarga de explicarte que es mucho más fácil la explicación y mucho más terrible, ¿no? Sí. Porque es todo el plan de este señor que, como decís No, ni hablar. aparece muy poco. Sí, aparece muy poco. Para ser el malo que armó todo, nada. Y esas nieblas que después él dice son subjetivas. O sea, sí, vos en el momento te podés poner en alerta por demás, como de golpe ver el efecto del vértigo, digo, del movimiento de cámara, que puede pasar que uno al ver algo que no es y te parece más grande de lo que es, te parece más lejos de lo que es. Entonces te da todo. Y nada, quiero decir que, nombrando el cuadro, el que lo dibujó, lo creó, se llama John Ferren, es un artista estadounidense, que a la vez fue el de la idea de toda la flayada cuando él empieza a ver cosas en colores, sale la cabeza, ¿viste? Todo ese momento. Bueno, donde él cae en el trauma más trauma. Bueno, todo eso fue idea del mismo artista que dibujó ese cuadro, que se perdió no te la puedo después creer. de la filmación. Se ve que no lo tomaron como algo importante. Y bueno, nada, ahí quedó. No, qué pena que eso se haya perdido, no sabía ese dato. Yo me puse a buscar, dije, ¿dónde está el retrato de Carlota? Quiero ir a ver el retrato de Carlota. Y capaz lo tiene en un chango ahí en su casa. Y viste como esas cosas, esas copias de películas que de repente aparecen en un sótano perdido en la loma del Perú. Claro. Así que es una acuarela, es un cuadro real, está buenísimo. Que después tiene esta otra versión que hace Mitch del cuadro con su cara, ¿no? Que ahí es donde uno dice, Mitch, estás un poco loca también. Y ahí está ella con la ropa roja. Es verdad. Cuando le tira todo de vuelta. Sí, yo creo que ella, viste que tiene como... Por eso creo que el personaje de Mitch es muy interesante. Esto de, es una mujer independiente, que trabajadora, ¿no? Como además de ser artista, hace esto de... trabaja en la moda. Muy gracioso cuando hacen ese mini diálogo sobre el corpiño, sí, ¿no? Lo que era, imagínate que ese corpiño en esa época era una cosa súper reveladora. Sí, no, y aparte de cosas que no se hablaban, de ropa interior. Bueno, en Rebeca es famosa una escena que le muestra la ropa de ella y que es toda así, lingerie, no sé qué. Sí, como ropa interior más sensual. Claro, vamos a decir. ¿Mostrarlo en cine? Sí, era un montón. Pero volviendo a Mitch, ¿no? Tenemos a este personaje que vemos que tiene todas estas cualidades muy modernas para la época también. Volvemos a esto, es una película del 58. Claro. Que vive sola, que digamos es su propio sostén. Valga ahí la palabra. Y que de repente empezamos a ver algunas cositas de, bueno, esta se está obsesionando un poco con la historia, porque ni siquiera por momentos sentimos que la obsesión es con Scotty. Es también con esta historia, porque él le va contando algunas cositas de lo que sucede con esta mina, con el cuadro y no sé qué, pero ella tiene mucha curiosidad más bien del chisme, diría, ¿no? Claro. De qué es lo que le pasa a esta mina, además de que, por supuesto, tiene celos de esta mujer. Y ahí creo que también es interesante pensar en cómo está esta cuestión, el Inception, de meter la idea una vez más de la suplantación de identidad. Claro. ¿No? De poner su cara en este cuadro de esta mujer que sabemos, bueno, todo el trauma que desencadenó en el pobre Scotty. Y ahí, bueno, él cuando Mitch le hace el cuadro se re enoja. Sí, le dice, no, mirá que no es chistoso esto, ¿eh? Claro. Porque ella tiene algo de medio también...
aniñado, ¿no? Como que Sí. esta cosita medio... Sí, porque va enojada, ofuscada y lo tacha el cuadro también. Sí, cómo se agarra la cabeza, como, uy, sos una tonta, una cosa Claro. así, dice. Mostrando también esto, ¿no? Como una dualidad de una mina que es recontra independiente, que tiene contactos, porque viste que al principio, cuando él quiere averiguar la historia de Carlota, de quién era, Sí. él le dice como, vos conocés un montón de claro. gente. Es una Porque mina está en con el mundo del arte, del diseño, justamente. una persona con conexiones, ¿no? Tal cual. No, y justamente en ese ámbito, lo cual encaja perfecto. O diseña cosas, nada. Tal cual. Sí. Ahora que hablamos un poco de la escena esa del museo, que es una de las escenas que se va a repetir más de una vez, ¿no? Incluso con y sin Madeleine. Cuando él flashea, la ve por todos lados, es espectacular. Es pobre Scotty, está de la cabeza. Ahí, lo mencionaste hace un rato, a De Palma, en Vestida para Matar. Hay una escena que es igual. Es igual. Y es el meme Es de como DiCaprio claro. Sí, esto yo lo conozco. Yo lo conozco. Sí, eso pasa con un montón de esas películas que han inspirado. Película que también habla de la suplantación de identidad y Ni de hablar. creer una cosa por otra. Sí. ¿No? Y como hablamos de que De Palma es hitchcockiano a morir. Sí, a veces viste que en algunas entrevistas como que denota que le hincha un poco las pelotas que le digan eso, pero bueno, hermano, vos te encargaste. No se me ocurrió a mí tampoco. Hazte la fama, claro, hazte la fama y échate a dormir. Bueno, y después, París, Texas, que lo habíamos dicho seguro porque hace poco lo analizamos, el tema de los colores. Los colores, sí. Esos neones verdes, es muy París, Texas, obviamente al revés, pero lo que digo es que, nada, qué flashada. Cuando la ve a ella en la habitación y todo el fondo es verde y solo vemos la sombra de ella. No, eso es una pintura. O sea, es increíble y aparte es simbólico. Es hermoso de ver y es simbólico para la película y hacia la trama. Entonces es como que todo cierra. Eso es lo que es que sea una conjunción de tantas cosas. Porque vos decís, tal película tiene un par de aciertos grosos un par de veces. Esto estuvo buenísimo, esto estuvo buenísimo. Ahora, cuando es todo el tiempo, es demasiado. Digo, mismo dentro de otras películas de Hitchcock. No es que es un golazo tras otro así. Este es impresionante. Por eso es mi favorita, lo que te digo, de todas. Sí. Es sin parar estas cosas que decís, che, esto solo es un montón. Sí. Bueno, esto lo hablamos fuera del aire, lo voy a decir ahora también. Viste, yo siempre fiel militante de La Ventana Indiscreta, soy muy fan de esa película. Y con razón también. Por supuesto, la defiendo a muerte. Pero volviendo a ver Vértigo, en esta pasada, preparando el episodio de hoy, dije, che, qué buena que es esta película. O sea, hay algo que me generó, que quizás antes no me había generado. Sí. Digo, uy, le pelea el puesto a película favorita. Lo que yo creo es que Hitchcock. técnicamente llega a ser superior. Sí. Ahora, te puede gustar cualquiera, incluso te puede no gustar Vértigo, no importa, eso ya va en gusto de cada uno. Pero creo que técnicamente es demasiado. Sí, se va de tema en el buen sentido, ¿no? Claro. Como prueba un montón de cosas locas que son incluso locas para Hitchcock, o sea, para lo que venía haciendo en ese momento. Claro, por Ni eso. hablar de lo que se venía haciendo, o sea, lo que hacían otros directores de la época, ¿no? Claro. Otras películas. Por eso después no le querían financiar Psicosis, lo que estábamos hablando. De que, bueno, como todo, con el diario de lunes es muy fácil decir, che, ¿cómo no le pones plata para Psicosis? No, claro, tenías que estar ahí, el famoso. ¿Viste? Tenías que ser ese productor que tenía Claro. que poner plata. Y eso que Hitchcock siempre fue un tipo que cortó tickets. No era un director re independiente. Siempre trabajó con grandes estudios. Siempre Sí, fue con actores recontra. gente conocida. conocidos. Era popular. Fue el primer director popular. Que la gente conocía el nombre y sabía quién era. Antes era más importante la productora, el estudio, un montón de cosas. Antes que el director. Sí, él también se encargó de convertirse en un personaje más. Por supuesto. ¿no? Y esta cosa de salir. Sí, o del ciclo de televisión en donde él presentaba. Él presentaba, también. era la imagen que el director que conocía su cara. Entonces, que a todo esto cuando pasa, que hace su cameo, que pasa caminando, llega el estuche de una trompeta. Andás a ver por qué. ¿Por qué? Él dijo, bueno, necesito un objeto. Guay, ya Claro, fue, tengo esto acá. Estaba ahí, le prestaron. Andás a ver, ¿no? Pero nada, me pareció fantástico. ¿Por qué lleva una trompeta? Son esas cosas random que hacía Claro. Hitchcock que decís, bueno, el tipo
Y aparte, esa cosa de que ya a esta altura estaba en esta de los cameos al principio. Claro. Para que no me anden buscando y no se distraigan. Sacárselo de encima, Sí. ¿no? Ya casi que no le parecía tan buena idea. Sí, medio él lo dice en algún momento como... No que se arrepentía, Claro. pero ya, esto es una cosa que me la tengo que sacar de encima porque si no... Y que inició porque faltaba gente. Me vuelvo loco, claro. Nadie lo conocía, le estaban a un tipo sentado atrás de un escritorio y lo sentaban. Pero bueno, ahora ya está. Quiero que hablemos de una escena en particular o de todo un momento que es cuando Scotty quiere convertir a Judy literal y metafóricamente en Madeleine y hace toda esta cosa de llevarla a comprar ropa, decirle que se tiña, que... Tenía plata este buen hombre. Sí, Porque claramente. le dijo, primero yo te voy a mantener, de entrada. Vos Sí. renunciás. Hoy con un sueldo de un policía no te veo, ¿eh? Sí, aparte él ya no trabajaba, o sea, él estaba retirado, Por entendemos. eso. Y tenía para ir a comer a Ernest cuando quería. Que no parece el lugar más barato tampoco. No, vos viste las paredes de ese lugar. No, bueno, no. Hablando de colores, ¿no? Sí, un lugar Perdón, con esas paredes no puede ser barato. Ya vamos a lo que vos dijiste, pero esas paredes rojas y la primera vez que la vemos a ella verde y negro, los ojos me lloran de emoción. No, Es impresionante verlo, o sea, ese uso del color. Y cómo ella resalta, súper rubia, no hay otras rubias. O sea, se encarga de eso, ¿no? De que vos él te manipula. Hitchcock es un manipulador. Hace que vos mires lo que él quiere que vos mires. Totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, nada. Pero bueno, estábamos, perdón, en el... que me había dicho recién. No, el momento en donde... Todas estas secuencias de momentos en donde él hace todo por que sea Tal Madeleine. cual. Me ¿no? acordé por esto de que va a ese lugar donde las modelos le muestran los vestidos y yo qué sé. Bueno, Sí. Incluso él que le va diciendo, no, quiero específicamente. Y la dueña de ahí que le dice, se nota que el señor sabe lo que quiere. Ah, El momento machirulo, ¿no? Extremo, que si bien ya no era el primero. no, pero, claro que no. Pero sí, esta cuestión Pero bueno, era así. de... Obviamente hay algo, me parece que no se puede no mencionar, más allá de que las marcas de época que tienen las películas, ¿no? Pero sí hay una cuestión muy machista de el personaje de Judy, que tiene todo para ser un poco como Mitch, ¿no? Esto de es una mujer independiente, Ajá. trabajadora, que es su propio sustento, que se fue de su ciudad para Tenía estar trabajo, mejor, dijo, en un etcétera. almacén, o sea, Que se deja manipular y se deja hacer todo lo que hace Scotty, se pone a disposición del hombre, del varón, del macho proveedor, para hacer lo que él quiere. para ser la mujer de él y No. nada más. Exacto. Que por supuesto rompe con esta lógica que entendemos que tenía ella hasta... Hay un momento muy importante que él le dice como vamos a la mañana, vamos a comer Claro. o algo así. Y ella le dice, no puedo, tengo que trabajar. Claro. Y ahí le dice, Corte A, no, corte B, ella yo yendo me con él. encargo. Y ella ahí le dice, bueno, mañana les aviso en el almacén que no voy más. Ahí al momento. Pero acá sí pienso algo, más allá de la época y todo, ella ya se siente mal y está traumada por lo que ella hizo en ese momento. Si ella tiene un Entonces, para quilombo en la mí, cabeza. Hay un algo ahí de, murió una persona, le estoy cagando la vida a etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí sí tiene que ver con que ya el personaje no es un personaje limpio. Entonces necesita eso. Y no olvidemos el detalle de que al menos pareciera que algún sentimiento por él tiene, Claro, ¿no? Como... porque se le generó, pero también en el medio de toda esta cosa turbia, lo que hablábamos. Entonces, como que sí, en algún punto se enamoró, se obsesionó, no importa, llamarlo como quieras. En ese momento se le generó eso y ella quiere de alguna forma sentirse mejor o Sí, ella al igual en varios momentos lo cuestiona, ¿viste? Que le dice, ¿qué querés? Que me parezca esta claro, mina que vos o sea, conociste. ya lo sabe que está yendo a eso. Y para mí hay algo ahí de cómo se trata el momento en donde finalmente ella sale del baño con el peinado, la ropa, todo específicamente, que sale como de ese halo verde que refleja el cartel Otra vez ese el gris. neón. Y cuando sale de vuelta ya vestida de gris, con de vuelta la niebla, ¡buah, qué locura! Sí, y mira, me destaqué un pasaje del libro, las propias Excelente. palabras de Hitchcock cuando habla de este momento, Muy bien. que a veces uno dice, uno puede sobreanalizar una escena y decir, uy, implica esto, esto y esto,
Pero acá tenemos las palabras del señor Hitchcock, que habla sobre este momento y dice, hay otro aspecto que llamaría sexo psicológico. Y es aquí la voluntad que anima a este hombre, a Scotty, para recrear una imagen sexual imposible. Para decirlo de manera sencilla, este hombre quiere acostarse con una muerta. Eso Claro. es necrofilia. Y tiene toda la razón Y del sí, mundo. por supuesto. Y cuando lo ves con esos lentes, decís, oh, esto es mucho más enquilombado de lo que parece. Es que él tiene esa, y además lo que vos también comentaste antes, cuando la llevó a su casa, ella estaba desmayada, no estaba muerta, pero estaba inconsciente y desmayada. Sí, Y él, consentimiento cero, not founded. cero consentimiento, pero aparte, no solo, o sea, estaba inconsciente, o sea, estamos hablando de que, evidentemente, y él después cuando ella está despierta se comporta, digamos, por así decir. Sí, Pero no sabemos lo que pasó ahí. Y si a él le gustan los muertos, claro. no los muertos en general, ella. Sí, sí, sí. Porque es y el hay algo objeto de pero que su... ya tiene en la cabeza. Entonces decís, ey, ¿por qué está ahí desnuda, etcétera? Entonces Sí, y trae es también re complejo. esta cuestión que ya aparece con el personaje, con el antepasado de Carlota, que es, bueno, los muertos que regresan, ¿no? Claro. La cuestión de revivir a quien ya no está. Pero sí, a mí me parecía muy interesante cómo él lo pone, digamos, pone blanco sobre negro y dice, sí, claramente este tipo tiene un tema y se quiere acostar Y con tiene una un tema muerta. con la muerte, porque además la película tiene un tema con la muerte y con las flores que representan la muerte. No solo por el ramito que ella lleva, van a la florería. El Ernest tiene flores, los Sí. estampados de flores en el hotel donde ella vive, en el hotel en el que ella va por un momento ese también que él la sigue. Hay flores constantemente en la película que nos da esa cosa de cementerio, ¿no? Sí, sí, que tenés como esas dos lecturas. Por un lado, las flores pueden significar algo lindo, ¿no? Como la vida, Sí, lo que pero acá, florece. para mí en estoy constante pensando. A mí Por me da su- esa idea. Por supuesto. No, Después no. de verla varias veces, ojo, Sí, Eso obviamente. quiero decir, la ves la primera vez y bueno, no vas a hacer todo este análisis, Pero porque también es una película que te tira tanta data todo el tiempo. claro, es imposible. Siempre hablamos de esta cuestión de cuando revisitas las películas y seguís descubriendo cosas o seguís diciendo, bueno, puedo hacer otra lectura sobre esta escena, sobre este elemento. Exacto. Pero digo, mirá lo bien hecho que está, lo bien utilizado el recurso en pos de lo narrativo, que un objeto que naturalmente asociaríamos a otra cosa, como las flores, esto que decía, Claro. la vida, lo nuevo, empieza una etapa linda, ¿no? Como la primavera, Claro. el pasaje a, y acá no, acá es muerte, obsesión. Exacto, Eh, siempre está más cerca de eso y para mí es algo que vemos constante. La muerte y para mí representada ahí en esas flores que siempre están. Sí, y lo mencionamos un poco al pasar, ¿no? Esta escena en donde ya tenemos a Scotty totalmente traumado, doblemente traumado, y está en la cama y tiene toda esta cosa de los colores, de los dibujos. Yo vuelvo a ver esa parte de la película y digo, ¿cómo puede ser que esto sea del 58? O sea, no, Sí, vuelvo sí, sobre ese tema. parece como una cosa re psicodélica. Totalmente lisérgica, Porque- ácido total. Eso es decir, y el ácido se iba a poner fuerte, incluso estéticamente en los 60s. Claro. En el cine como en la vida. No es que no existiera, pero se iba a poner la cuestión esta de los hippies y un montón de otras cosas. Sí, un adelantado en ese sentido. Venía claro, y es como, bueno, tal vez no es que solo quiero ser lisérgico, yo creo que también estaba flasheando con el uso del color. Es como, Sin duda. che, las películas tienen color, mirá todo lo que podemos hacer. Y como te digo, y esa fue una idea que ni siquiera fue de él original. Así que, nada, imagínate que fue este artista. Bueno, nada, por eso digo, es impresionante que también saber con quién rodearse es también, ¿no? Como hablamos de Bernard Herrmann, Sí. o un montón de cosas que te van super. La música es espectacular. Toda la película. Sí, es impresionante. incluso lo que hablábamos antes de este efecto vértigo, el dolly zoom, no fue una idea de él, o sea, lo resolvió el equipo Claro. técnico acá en Claro, por Vértigo. eso, pero es lo que tal cual, es que siempre es eso, no es que vas a inventar todo, pero tenés que saber con quiénes, cómo, y estar de acuerdo en hacer eso, implementarlo y implementarlo en el momento correcto. La verdad es que yo podría seguir hablando un montón más de esta película. Yo imagino que vos más. Pero sí, además, como digo, la cantidad de cosas que ni hablamos encima, pero que estoy seguro, digo, ahora ni me acuerdo, pero
es como que es constante, y cuando la vas viendo es todo el tiempo, uy esto, uy lo otro, uy lo otro. Sí, yo no podía no verla y hacer anotaciones mientras Claro, la, es como la miraba, ¿no? todo el tiempo se suman situaciones, como te digo, el color, estás todo el tiempo pensando, acá uso esto, acá uso lo otro, la niebla. Bueno, la película está restaurada, la que se ve en HBO es una restauración. Sí. En la original la niebla es mucho más espesa. Mira. Porque al haber limpiado la imagen, Claro, barrió un poco con eso. un poco con el efecto original. Pero bueno, son cosas que pasan. Sí, pero la película se ve espectacular. Siempre me pasa cuando veo estas películas que tienen tantos años que digo, qué bronca que me da que no podamos ver. Acá me voy a poner en bajarlo un poco, pero qué bronca me da no poder ver películas que quizás nuestras, argentinas, que son de esa época o posteriores, se pueden ver, pero que no se puedan ver así, ¿no? La importancia de la conservación. Recursos técnicos ya originales. Más allá, o sea, el presupuesto es otro, de entrada. Y ni hablar de la conservación, que obviamente. Sí, me da mucha bronca. Son esas cosas que no es de ahora, con todo lo que nos molestan las cosas que pasan ahora. No, por Estas supuesto. cosas son de toda la vida. Sí. En cuanto a la conservación y eso. Y después, bueno, como hablamos, los presupuestos. Nunca te olvides que no es lo mismo. Vas a una película con 200 millones, con 300. Y bueno, ¿qué querés? Hay cosas, recursos, cuestiones técnicas. Van a usar una mejor película. Hay muchas cosas que. Pero no hacen mejor a la película en sí. No. Si no me refiero a eso, a la cuestión de. Pasa con la música lo mismo. Que si esto está buenísimo, pero qué mal grabado que está. Claro. Y bueno, se grabó como se pudo. Sí, pero si no hubiese una política de conservación, no podríamos estar acá hablando y analizando Vértigo, por ejemplo. ¿no? Por eso es hermoso. Al menos con el nivel de precisión y decir puedo ver una copia hermosa que pero además se escucha todo bien. Se ve bien. Bueno, el otro día vi La General de Buster Keaton. Claro, es del 26, cumplió 100. Claro. Y se ve perfecto. Es en blanco y negro, es muda. Bueno, lo vi con la Sinfónica. Pero se ve bárbaro. Sí, ahí es donde ahí me pongo verde de envidia. Claro. Verde Hitchcock. Qué bueno. Más allá de que la película es buenísima. Nada, eso, sí, qué bien. Más allá de obviamente, ¿no? Si la película es buena o mala, la cuestión es tener la oportunidad de verla y de poder acceder a un pedacito de la historia del cine. Pero bueno, nada, vamos a subirla. Creo que es una gran película. Me pone muy contenta que hayamos revisitado este clásico de Hitchcock. Por supuesto, la lista de películas de este hombre que podemos y quisiéramos hacer es interminable. Y de a poco vamos a ir haciendo. Y sí. Como ya van 3, ¿quieren votar? Creo que podemos revisitar un montón de películas de Hitchcock. A mí me gustaría que vayamos, esto es produciendo al aire, sí, me gustaría mucho que vayamos a algunas de las de la etapa más seminal de Hitchcock, de la primera etapa. Tengo mi idea, te lo voy a decir fuera del aire. Muy bien. Bueno, cada quien vote. Por supuesto, sí, los invitamos a que nos digan... ¿No llegás al mudo o sí? Sí. La que tengo en mente, no es. Pero que es otra de las películas que está ahí como en mi top 5 de Hitchcock. Porque vos sos el fan número 1, pero yo soy muy fan también de Hitchcock. ¿Cómo lo que pasa es muy difícil competirte, Nico, quiero que lo sepas. Pero también tiene una época, justamente, que es esta, la que estamos hablando, donde que el hombre que sabía demasiado, los pájaros, como que está muy arriba, pero tiene todas esas otras épocas. Sí, este es un periodo en donde también saca una película por año, ¿no? Claro. Como es una cosa incluso la última, Trama Macabra, que se llamaba acá. Esos títulos, por Dios. Nada, que justamente es como la película que él hace sin el código Hays. Entonces es como que se liberó y es un poquito también enroscada. Sí, incluso hasta te hace pensar que un Hitchcock contenido por el código Hays era mucho más interesante y creativo que liberado por supuesto, de esa limitación. Claro, ¿no? pero sí, podemos ir a donde quieran, cuando quieran, no hace falta que sea hasta el año que viene, cuando quieran. No, querido. Yo estoy siempre. Yo sé, de hecho hay que decirlo, yo te propuse hacer Vértigo. Sí, pues yo a veces no quiero ser tan pesado y no lo digo, pero y cada tanto una...
Sí, es el Hay que Hitchcock hacer. de todos los meses. Claro, todos los No sé meses si un tanto, montón, pero bueno, de semestre podemos hacer. Claro. O trimestre, cada vez lo achicamos. Claro. Pero bueno, la verdad, insistimos, es una película que nos encanta, se habrán dado cuenta, y sobre todo porque cada película de Hitchcock que abordamos y que abordaremos te da un sinfín de aristas para analizar, y eso es lo que, bueno, nos encanta hacer acá, charlar y charlar y charlar de cine y de cositas que nos gustan. Por Así supuesto. que, y a veces también de cositas que no nos gustan tanto. Por supuesto, no, también, no es que siempre vamos a hablar de... Pero Sí. bueno, en general uno pasa que parece elegir y decís, bueno, terminas eligiendo algo que te gusta. Ya vamos a elegir algo que nos enoje Sí, mucho, sí. o que nos indigne, o que no nos guste, Claro, que nos moleste. No veo por qué no. No, sí, cada tanto ahí un exorcismo de cositas que no nos gustan no viene mal. Pero aparte para eso tenés la Biblia ahí a mano. Exacto. Siempre se vuelve a donde uno es feliz, Claro. ¿no? Muy bien. Bueno, antes de retirarnos hacemos el aviso parroquial de siempre. Nos encuentran en Instagram como @cinecontexto. Ahí tienen nuestro canal de YouTube que está arrancando. Está así nuevito. que está nuevo. Ya lo dijimos. Pueden ir un segundo, darle un like, aunque lo escuchen en En Spotify. Spotify. O si nos están escuchando en YouTube, también estamos en Spotify. Así que si nos quieren seguir ahí también, todo suma, todo sirve. Por eso. Así como todo sirve y todo suma, nos pueden colaborar con un cafecito, que tienen el link acá en Spotify, sino también en nuestro Instagram. Y eso ha sido todo por hoy, creo yo, que nos podamos retirar. Nos podemos retirar con el deber del... El del deber cumplido, el placer de saber que cumplimos con nuestro deber. Mi nombre es Cami Castañola Mi nombre es Nico Lacua. y esto fue Cine Contexto.